Estamos de vuelta entonces con Gente y Valores, el significado del Bicentenario del 19 de abril de 1810. Pero tenemos antes de continuar con el programa unos excelentes mensajes que nos hacen llegar. Mi nombre es Vicky, gracias. Vivo en la Universidad de San Francisco, nos felicitan. Excelente el programa, buen comentario del historiador José Luis Monzán. Saludos, Jenny. Y por aquí una denuncia que aprovechan nuestros televidentes, aprovechan a hacer, cuando componen la calle Huecos y Aguas Negras del barrio Puntica Piedra, allá entonces se lo hacemos llegar a las autoridades competentes allá en la zona norte, Milagro Norte. Nuestros televidentes siempre pendientes del programa. La semana pasada tuvimos un excelente programa y bueno, 70 y pico de mensajes de texto. A veces nos da dolor perder, sacarlos al aire porque los envían ya muy tarde. Ya procuren enviar en este cuarto espacio, porque ya en el quinto espacio ya no da tiempo de enviar mensajes. Continuamos, Nora. Sí, habíamos quedado en el aire, quedó la pregunta y el planteamiento, digamos, el elemento focal del programa, del por qué traemos este tema del bicentenario del 19 de abril de 1810 a nuestro programa Gente y Valores. Y es precisamente evaluar, revisar o reflexionar en torno a los valores que se vivían, o antivalores, como dijo Eberto, que se vivían en ese momento y que de alguna manera han sido herencia y han quedado establecidos en la cultura venezolana. Profesor. ¿Cómo no? Ya nombrábamos, por ejemplo, el movimiento de los comuneros a partir de 1781, que buscaban mejores maneras de vivir, de resolver el asunto económico. A lo largo de la historia de Venezuela hay un libro importante, El protagonismo popular en la historia de Venezuela, del profesor Roberto López Sánchez de la Universidad del Zulia. En ese libro, el profesor Roberto López hace un escaneo de la historia de Venezuela desde la perspectiva de la lucha popular. Si hay algo que se puede rescatar hoy, en 1810, 200 años después de aquel abril de 1810, es justamente un intento por repensar la historia, reescribir la historia y traer a colación valores que usualmente suelen ser solapados en los textos de historia, para continuar con aquello que nombrábamos hace poco. El protagonismo popular en la historia de Venezuela hoy está más vigente que nunca. Si para algo puede servir criticar, recordar, analizar los hechos de abril de 1810, son precisamente para aprovechar y hacer esa reinterpretación. Los libros de historia suelen ser escritos en todas partes del mundo o por el grupo económico-político que tiene el poder o por intelectuales que le sirven a ese grupo o por intelectuales que, sin estar conscientes de que les sirven, terminan sirviéndole. Sí. Es por eso que se dice que la historia o el estudio, el conocimiento de la historia es ideologizante. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que eso nos llevaría a otro programa. Yo acabo de publicar un libro titulado La conversión de K, la diatriba ideológica del poder. En algún momento se los hago llegar con mucho gusto. Sería cosa de otro programa hablar de ideologizar, porque yo defino por ideología, con el mismísimo Carlos Marx, nombrar a Marx a veces es una mala palabra, yo defino ideología como falsificación de lo real, mientras que la mayoría usa ideología como tendencia política, y sin duda no es lo mismo. Todos los sistemas escolares ideologizan, y lo hacen conscientemente, todos los sistemas. Y en ese sentido, ideologizar es falsear, falsificar. De manera que no se puede defender, como lo hizo el presidente en algún momento, no se puede decir la educación siempre ha sido ideologizante y nosotros vamos a ideologizar. Ahí hay una definición de ideología como tendencia política. Y bueno, cuando un concepto se desvirtúa, como en el caso de la ideología, y alguien lo utiliza erróneamente, como en este caso el presidente, la gente termina entendiéndose. De manera que se le entiende lo que quiere decir, pero a partir de Marx no es eso ideología. Sin embargo, también la historia
el conocimiento de la historia y como lo veníamos diciendo acerca de los elementos, los valores que representan cada hecho histórico de nuestros antepasados, ¿no? La historia, el conocimiento de la historia también genera ciudadanía, también genera identidad, conciencia. Este hecho histórico que estamos analizando y en función de los valores que se movían en ese momento, ¿qué heredamos de ellos? Además de esto que acabamos de mencionar de lo que es el movimiento popular. Los seres humanos necesitamos vivir de nuestro pasado. Sin duda, esa memoria es imprescindible para sentirnos comunes. Lo que nos da la sensación de comunidad es reconocer algunos símbolos. Eso es valioso, eso es valioso. El asunto es de qué manera pueden haber sido usados esos símbolos, de qué manera se usan esos símbolos. Y allí es donde vienen las falsificaciones. Claro. Pero sin duda, reconocer el 19 de abril como gesto fundacional de la República de Venezuela es valioso. Hay muchas críticas de por medio. A mí me preguntaban recientemente de qué se independizó Venezuela a partir de la Guerra de Independencia, del monopolio económico y político de España. ¿Y qué queda qué queda por hacer? ¿Qué queda por independizar? El monopolio económico y político de Estados Unidos, de Europa. De manera que hace 200 años hubo la independencia de una potencia económica y hoy hace falta la independencia de otra potencia económica. Sí, fíjate, qué interesante lo que acabas de plantear, ¿no? En aquel momento movía el interés económico de los criollos para liberarse del poder económico español y ellos establecer su poder económico. Sin embargo, el pueblo, el de abajo, el de esos movimientos de antes, sus intereses eran otros, eran más de una libertad más de criterio, de opinión, es como más realista, ¿no? Porque sentían la opresión de una manera más vivida. Los pueblos siempre, analizando así como lo plantea, siempre buscan la tendencia a liberarse de un yugo o de un imperio pero realmente el pueblo en sí mismo, ¿no? Es hablar de la individualidad, yo venezolano, liberarme a mí mismo y poder ser partícipe de la historia y construir mi historia, ¿no? En aquel momento, cuando la gente fue a la guerra y se vivió ese proceso, yo imagino que la gente que participó y estuvo, por ejemplo, los llaneros, que eran aquellos lanceros entregados a la lucha, tenían un ideal que no tenía que ver con la política y formaron un país, ¿no? Hoy día el venezolano buscarse dentro de sí mismo ese venezolano que busca precisamente ese ideal para generar una patria, ¿no? ¿Cómo podríamos, digamos, asimilar todos esos conceptos hoy día? La mayoría de los venezolanos que antes de del proceso de independencia son apenas cerca de unos 800.000 habitantes que había en lo que era la Capitanía General de Venezuela. La mayoría de los venezolanos quería independizarse de la esclavitud, en el caso de los africanos y sus descendientes. Los indígenas también querían independizarse de una esclavitud disfrazada. Y el blanco criollo pobre, no era el blanco criollo rico, quería independizarse del yugo económico del blanco criollo rico. Claro. Ese es lo que está en la conciencia de las mayorías. Las clases sociales de ese momento. Sí. La lucha de clases ha existido al menos desde hace unos 10.000 años, antes de, incluso los de Cristo, 8.000 años antes de Cristo, y en lo que era Venezuela pues no era excepción. Bueno, nosotros vamos a identificar y al retorno vamos a darle como el enfoque ya analítico para la comprensión del ciudadano de a pie de este 19 de abril. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y de qué manera nosotros podemos sacarle provecho a esa historia que se vivió en ese entonces? Vamos a identificar y al retorno estaremos con más.